el propósito que debemos de tener nosotros como colaboradores de Dios, aleluya. Que el reino de los cielos se establezca, aleluya, en cada vida, en cada corazón, aleluya, de cada ser humano, porque esa es la voluntad de Dios. Decíamos de que el Señor, el Dios Todopoderoso, no nos creó para que nosotros nos perdamos, sino para que alcancemos la misericordia y la salvación, hermanos, que Él tiene preparada para todo aquel que crea en Jesucristo, su Hijo amado, aleluya. Él es el único que puede salvarnos, hermanos. Decíamos de que el infierno Dios no lo creó para nosotros. El infierno Dios, dice la palabra del Señor en Mateo 25:41, que Dios lo creó para el diablo y los ángeles que fueron caídos, aleluya, en aquella revolución que hubo en el reino de los cielos, hermanos, cuando una vez ellos se rebelaron contra Dios. Entonces dice que el diablo, el cual era el ángel de luz, Lucifer, fue desechado, destituido y arrojado del cielo con todo y sus ángeles, aleluya. Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, hermanos, sino que en ese tiempo se rebelaron contra Dios, pues Dios preparó un lugar que se llama el infierno, Mateo 25:41, que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero en el verso 46 dice Mateo 25, que también ahí será el lugar a donde van a ir todos aquellos que rechacen el llamado de Dios para salvación y que están viviendo en pecado, hermanos. Y lo vamos a leer, aleluya, para que entendamos que el amor de Dios es tan grande, aleluya, pero nos da la libertad de escoger a nosotros a dónde queremos, hermanos, pasar nuestra eternidad. La palabra del Señor dice que Dios nos hizo para ser eternos, y cuando nosotros nos morimos no se acaba todo, hermanos. Ahí comienza la vida eterna. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien a dónde vamos a elegir nosotros vivir el tiempo de la eternidad, porque la vida en este mundo es temporal, es pasajera. Lo que ahora tenemos, hermanos, de cosas materiales tampoco son duraderas, son temporales, aleluya, y nosotros no podemos poner nuestro corazón y nuestra esperanza en las cosas que perecen, sino poner nuestra voluntad en las cosas que permanecen eternamente y para siempre, aleluya, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, esos de la izquierda van a ser los cabritos, porque Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas oyen la voz del Señor y lo siguen, pero los cabritos son inconstantes, son peligrosos, hermanos. Esos se comen cualquier basura que encuentran por ahí. Usted los conoce, los chivos cabros. Usted no puede dejar ni siquiera una sábana por ahí porque también se la comen. Se comen lo que agarran, viven como quieran, saltan por todas partes y son difíciles de apacentarse. Así compara el Señor a todos aquellos que conocen su voluntad y no la obedecen, sino que quieren vivir a su manera. Entonces en el verso 46 dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, son dos lugares que Dios tiene preparados, amén. Ese lugar de castigo que es eterno, y también el otro lugar que es la vida eterna, aleluya. Pues fincando la esperanza que no existe otro lugar, hermanos, de nosotros depende a dónde queremos pasar la eternidad. Como dije, Dios nos crió para ser eternos. Al morirnos, ahí comienza nuestra eternidad para vivir, hermanos, en otro espacio. Aquí estamos en la tierra y al morir y abandonar el cuerpo, vamos a aparecer en otro lugar, sea allí, en el infierno o en el lugar de los justos, para vida eterna, aleluya. Una vez que el justo muere, aleluya, es vestido de inmortalidad, aleluya, porque el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Entonces, hermanos, si nosotros confiamos en las promesas del Señor, sabemos que tenemos vida eterna. Por eso estamos aquí, aleluya, para alabar y glorificar a aquel que un día nos llamó, aleluya, de las tinieblas a la luz agradable de Cristo, para ser salvos, aleluya. Y
Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, aleluya, para recibir esa buena palabra, porque son promesas de vida eterna para nuestras vidas. Aleluya. Un corazón dispuesto, pero también un oído alerta para poder escuchar la palabra de Dios, que es un llamado que Dios nos está haciendo, llamando a nuestro corazón. Aleluya, porque muchos no lo tienen dentro de su corazón. Aleluya. Y el Señor está todos los días tocando a la puerta y llama y dice: si alguno abriera la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque vendrá el día glorioso, hermanos, cuando Dios nos llama a la boda del Cordero para que servir las mesas. Aleluya. Y dice que será un banquete, aleluya, para su iglesia amada, la cual se va a vestir, aleluya, de inmortalidad, aleluya, con lino fino, resplandeciente, dice el Señor, con una corona en su cabeza, llamada la novia esposa del Cordero, y serán servidas las mesas, aleluya, en la boda del Cordero. Esa es una invitación que Dios nos está haciendo a todos. Pero conocemos también, hermanos, que ahí cosa inmunda no entrará. Por eso el Señor ha venido hablando, como le habló, aleluya, al apóstol Juan, que escribiera el libro del Apocalipsis para amonestar y para poder llamar al arrepentimiento a las iglesias, aleluya, que no están viviendo en el cumplimiento de la expectativa de Dios. Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor, que a todo aquel que a Él viene no lo echa fuera. Dios es tan amoroso y misericordioso, aleluya, que perdona a todo aquel que a Él viene, no lo echa fuera, hermanos. Lo restaura, lo limpia, aleluya, como aquel buen padre que vio ir a su hijo, el pródigo, que se fue, se gastó todo, y conociendo, aleluya, que en la casa de su padre estaba muy bien, aleluya, un día volvió, porque el mundo lo trató muy mal, aleluya, y estuvo a punto de perder hasta la propia vida, hermanos, viviendo con las migajas hasta de los puercos. Pero un día él, regresando a su padre, lo recibe con amor, diciendo: este mi hijo muerto era, pero ahora vive, aleluya, porque ha regresado. Así es como Dios nos ve, como aquel hijo, aleluya, que se desvió, se extravió, y conociendo la voluntad de Dios, un día se fue para hacer lo malo, aleluya, pero un día despierta y vuelve en sí, aleluya, se le quita la venda de los ojos, se le quita el hechizo y el encanto del diablo con que ha ligado, aleluya, las ligaduras del corazón, y lo ha vuelto a cegar para que no entienda, y lo lleva por senderos extraños, queriendo extraviarse en el pecado, hermanos. Y nuevamente, aleluya, se enredan las cosas del mundo, pero se acuerda, despertando, aleluya, volveré a la casa de mi padre, aleluya. Por eso, hermano, cuando usted mire que regresa un pecador a la iglesia, recíbale con amor, aleluya, porque esa debe de ser la actitud del Señor en la iglesia y de los hijos de Dios. Recibir a aquel que viene cargado, aquel que viene cansado, que viene acechado por el diablo, hermano, buscando la paz que solo Cristo le puede dar, aleluya. Ese es el amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el amor que Dios tiene para querer salvar al pecador, aleluya. Un Dios amoroso y una iglesia que esté con los brazos abiertos, deseosa de ver, aleluya, que los pecadores se arrepientan y vengan al arrepentimiento auténtico, legítimo, para ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Una vez que hemos entrado a la iglesia, tenemos que permanecer firmes, aleluya, hasta el fin, porque una persona que se arrepiente del pecado ya no puede volverse a enredar en las cosas del mundo. Es una persona que debe de esforzarse a entrar por la puerta estrecha, entrar por aquel camino angosto, hermanos, porque el camino ancho lleva a la perdición, lleno de deleites pasajeros. Miren, hermanos, aquí en esta vida hay muchas cosas de placeres que el hombre también puede intentar tocar, aleluya. Entre más se enreda con esas cosas, más se aleja de Dios. Pero el Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, entrando por ese camino estrecho, por esa puerta angosta, aleluya, para poder entrar a la salvación, aleluya. Alejados del pecado, alejados de todo extravío mental, hermanos, y es tan fácil caer allí.
tratando de hablar el evangelio a las iglesias. Y muchos hermanos reciben la palabra con gozo, como dice la palabra del sembrador, ¿verdad? De que muchos reciben la palabra con gozo, pero saliendo de la puerta para allá se les olvida todo. Y otra vez se van a recibir las cosas del mundo también. Y vivimos, aleluya, muchas veces divagando en dos pensamientos, pero el Señor quiere hijos sólidos, hijos fuertes, hijos que han madurado, hermanos, a la estatura del varón perfecto. Y si no lográramos llegar a la estatura del varón perfecto, como dijimos en el mensaje anterior, llegaremos al 30%, al 60%, aunque sea difícil para nosotros llegar al 100%, sabemos que un día el Señor va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nuestras vidas el día que Él venga, aleluya. Va a cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de ver las cosas, aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo, aleluya, a la palabra del Señor y podamos ver, hermanos, estos aspectos, hermanos, tan difíciles que a veces encontramos. Mire lo que dice en 1 Corintios 1, verso 10. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez que ya somos cristianos y ya nos hemos acostumbrado a estar en las iglesias, en 1 Corintios 1, verso 10, 12. Hermanos, nos encontramos con que hay ciertos aspectos negativos como los había en la iglesia de Corintios. Mire, vamos a ver algunas cosas que son controversiales, hermanos, en las iglesias. Y estos son asuntos que también comúnmente se pueden ver en otras iglesias. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, que esta iglesia está llena de amor, llena, hermanos, de fe, de esperanza. Aleluya. Y cuando recibe la palabra del Señor, la recibe con gozo, aleluya. Y es una iglesia que a pesar de las controversias, a pesar de tantas adversidades, podemos esperar en el Señor, aleluya. Porque sabemos confiar en Él, que Él nos va a ayudar. Bendito sea Dios. Y las pruebas y las luchas no nos podrán apartar del amor de Dios. Pero estos aspectos negativos de estas iglesias, hermanos, de Corinto, dice que habían estos grupos. Mire, en 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego dice el verso 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermanos, a veces hay controversias en las iglesias, y eso no le agrada al Señor. Dios quiere que todos estemos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Así como lo hacemos aquí, hermanos, que tenemos juntas, reuniones, nos organizamos, planeamos y todo lo hacemos de común acuerdo. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Y es importante que tengamos este tipo de enseñanzas para conocer que la voluntad de Dios es que vivamos de esa manera, no con divisiones, ¿verdad? Sino que sabemos que una es la doctrina, ¿verdad? La doctrina de Jesucristo, conforme dice la Escritura. No vamos a tener que pensar en creer de otra manera, sino como escrito está. Amén. Pero mire, aquí hay otro aspecto de la iglesia de Corinto, ahí mismo en Corintios 3. Y es que habían celos, contiendas, disensiones y pleitos. Fíjense, era una iglesia muy complicada. A pesar de que la iglesia de Corintios, hermanos, recibió la revelación de los dones en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14, hermanos. La iglesia de Corinto estaba llena de los dones del Espíritu Santo, pero tenían ciertas cosas, hermanos, que Dios les estaba reprochando ahí. Y es que la necesidad, hermanos, de hablar de estas cosas es porque el Señor quiere levantar una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación de este mundo. Pero los espíritus inmundos están frecuentemente afectando, no solamente allá afuera, sino también dentro de las iglesias, causando divisiones y problemas, hermanos, para que
obedezcamos al Señor Jesucristo, que tenemos que estar en amor, aleluya, en un perfecto amor, aleluya, porque en esto conocerán que somos los hijos de Dios, los mismos discípulos del Señor Jesucristo, si nos amamos los unos a los otros. Gloria a Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, reprochándole a la iglesia de Corinto en 1 de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y discusiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Hermanos, estos son cosas negativas dentro de la iglesia. El Señor quiere que en vez de este tipo de problemas y controversias, la iglesia se llene de poder. Por eso nosotros, la iglesia, en este lugar cantamos, queremos más poder. Queremos más poder, aleluya, porque queremos acercarnos cada día, aleluya, al Señor Todopoderoso y aprender a ser como Él, manso y humilde de corazón, para hallar descanso para el alma, hermanos. El Señor Jesucristo dijo que Él nos daba esa paz, no como la que el mundo da, aleluya, que es temporal y pasajera, sino una paz, hermanos, que trasciende y traspasa todo entendimiento. Nosotros queremos llenarnos cada día más del Señor, pero estas son características, hermanos, de gentes que no tienen el amor de Dios, no tienen el temor de Dios y se conducen como carnales, y el Señor lo que quiere es que seamos espirituales. Por eso es importante que conozcamos, aleluya, que los frutos, aleluya, del Espíritu son, aleluya, los que el Señor dice allá en Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta, aleluya, que estos son los atributos que Dios quiere que tengamos, el Señor nos está pidiendo, aleluya, que dejemos de ser carnales para ser, hermanos, espirituales. Miren lo que dice 5:19. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ninguno que viva practicando estas cosas de la carne no puede ser un candidato para ser la esposa amada del Señor. Por eso el Señor a tiempo nos está hablando, aleluya, y fuera de tiempo, que arreglemos nuestra vida espiritual, aleluya, y aprendamos a dejar todas estas cosas, aleluya, de la mala manera de vivir, de la vieja pasada manera de vivir, hermanos, que ya ni siquiera pensemos en las cosas pasadas, aleluya, porque el Señor las ha hecho todas nuevas. Hoy somos nuevas criaturas, aleluya. Y el verso 22 dice de lo que sí debemos de tener. Pablo les dice, ¿verdad?, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren lo que es una persona que está en el Espíritu, en el verso 22. Mas el que tiene el fruto del Espíritu está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, que entendamos qué es lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo cuando le está diciendo a la iglesia de Corintios, porque es una carta también que ha sido estipulada, incluida en la palabra de Dios para que sea leída a nosotros, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y quiere que dentro de la iglesia nos conduzcamos como dice la palabra del Señor, aleluya. Así, hermanos,
apóstol Pablo también le reprocha a la iglesia en Corintios en el capítulo 5, léalo conmigo. Estamos estudiando, aleluya, las cosas que son cualidades, aleluya, de las iglesias para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Y estamos estudiando las cosas que a Dios no le agradan para que esas cosas salgan de nosotros y no desagrademos al Señor, porque queremos que cuando Él venga ser hallados agradables a Él, aleluya, en una conducta limpia, en una vida llena de amor, en una vida llena, hermano, de abnegación, de trabajo en la obra del Señor para Él, aleluya. Y mire lo que dice ahí en el capítulo 5, verso 1, dice: de cierto se oye que también hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga, había una especie de pecado, había ahí una práctica, hermanos, en esa iglesia. Ponga atención, en el libro de 1 Corintios 5, verso 1, que dice que ahí había entre ellos un tipo de actividad de fornicación, el cual ni siquiera, oiga, se podía nombrar entre los gentiles de aquellos tiempos. Entre los que no conocen a Dios, quiere decir, hermanos, gentiles son aquellas personas que no conocen a Dios o que no le obedecen, amén. Y dice, tanto que alguno tiene, oiga, el apóstol Pablo está reprochándole ahí a la iglesia de Corinto, que ahí adentro tenían a uno que tenía por mujer a la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, les dice a la iglesia, fíjese, porque aparentemente la iglesia estaba consciente de lo que estaba pasando y no decía nada. La iglesia estaba tolerando aquella situación. Por eso le dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que se fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga, el apóstol Pablo está hablando de una vida inmoral que un miembro de la iglesia de Corinto tenía, teniendo relaciones con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes están envanecidos, ustedes están tolerando esto. ¿No hubiera sido más bien, le dice, más correcto para que se fuese quitado de en medio de vosotros ese que cometió tal acción? Verso 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, no estaba Pablo ahí, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Hermanos, el apóstol Pablo había juzgado que esa actitud no es recomendable en la iglesia, ni debe de ser tolerante en la iglesia. Bendito Dios. No que se le eche a la persona, hermanos, sino que se le convenza de pecado, se le redarguya para que se arrepienta. Y la palabra del Señor dice que cuando esas cosas suceden así, después de 2 o 3 amonestaciones que se le hagan a la persona y no quiere cambiar, entonces se le tenga, dice, solo como visita en la iglesia, pero que no se le tome en cuenta en ninguna participación de la iglesia. Fíjense muy bien, porque estos son puntos doctrinales, hermano, para que cuando nosotros tomamos decisiones no digan que estamos usando el lugar de Dios, pero es que el Señor quiere una iglesia en orden. ¿Por qué? Porque el Señor está entre nosotros, amén. Porque el Espíritu Santo mora con nosotros. Y si Dios es santo, dice la palabra del Señor, tenemos que habitar también en santidad, aleluya. Tenemos que seguir predicando, aleluya, para que el pecador se arrepienta. Pero también, hermanos, para que los que ya estamos arrepentidos nos fortalezcamos y crezcamos en la gracia de Dios, aleluya, llenándonos de los dones espirituales que Dios quiere que tengamos. Por eso es importante conocer la doctrina del Señor Jesucristo, amén. Señor. Este es otro aspecto, hermanos. Por eso dice el verso 3, como el apóstol Pablo no está ahí, les está mandando la carta, pero él ya juzgó el asunto y dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga el juicio. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Mire, hermanos, imagínense el apóstol Pablo tomando deliberadamente, aleluya, esta determinación y dice, para destrucción de la carne, lo estaban entregando a Satanás porque no se quería arrepentir, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, a veces la gente es necesaria que pase por su propia tribulación allá afuera. Quieren estar dentro de la iglesia, pero no quieren seguir la doctrina del Señor Jesús y quieren andar desordenadamente. Hermanos, las cosas del Señor son serias y el Señor nos llama a santidad. La iglesia es un organismo vivo aquí en la tierra, aleluya, en la cual el Señor está haciendo la invitación para que entren en el reino de los cielos. Esta es una antesala, aleluya. Este es un lugar donde el amigo de allá afuera, el pecador, puede venir a arrepentirse a cualquier iglesia donde se predica la palabra del Señor para poder entrar, aleluya, al reino de los cielos. Porque ciertamente el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesús. Arrepentidos y creed en el Evangelio, aleluya. Mire, en primera de Timoteo 1:20, ahí también Pablo entregó a otros al diablo, hermanos, para que ellos aprendieran a no blasfemar. Usaban profanas palabras que conducían más a la impiedad y sus palabras carcomían como gangrena, dice la palabra del Señor. Hay personas que dentro de las congregaciones usan palabras profanas, malas palabras, hermano, palabras vulgares y deshonestas, las cuales contaminan a los que la oyen. Y hermanos, y esas palabras, hermanos, confunden la espiritualidad de los demás y les enseñan a llevar otro evangelio muy diferente cuando el Señor nos ha llamado a santidad y a conducirnos, hermanos, con palabras honestas. Fíjese lo que dice en el verso 18. Dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. Así hay muchos hermanos hoy en día que afirman lo que la Biblia no dice, porque no conocen la doctrina bíblica y trastornan a muchos más y les enseñan de diferentes maneras. A esos el apóstol Pablo los entregó a Satanás para que no blasfemaran y no trastornaran a otros del verdadero camino de Dios. Fíjese lo que dice en segunda de Timoteo. ¿Ya lo tenemos? 2:16. 2:16. Mire lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Pero allí en primera de Timoteo 1:20, mire, en primera de Timoteo 1:20, gloria al Señor. Dice, hablando de estos personajes de Himeneo y Fileto, dice, desde el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir, hermanos, de que
Porque el apóstol Pablo tenía tanto la autoridad, aleluya, de establecer iglesias y de juzgar a los hermanos de acuerdo a la impiedad con que vivían. A veces no tenemos temor de las cosas de Dios. A veces queremos vivir, hermanos, como viven allá también los gentiles, los que no conocen a Dios. Otro aspecto de la iglesia de Corintios, hermano, miren 1 Corintios 6, que cuando tenían peleas entre hermanos, iban a los tribunales de los hombres. Y fíjese que dice allí el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 6:1, él les dice cómo los cristianos pueden litigar cuando tienen problemas de pleitos entre ellos. Nada de que te voy a llevar al tribunal, nada que te voy a llevar al abogado, no, mi hermano, cuando hay un pleito entre hermanos también hay doctrina en la iglesia. Dice el capítulo 6 de 1 Corintios 1. ¿Osa alguno cuando tiene algo contra otro hermano ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por supuesto que no va a ser para entregarlos a Satanás, como Pablo, ¿verdad? Sino para orientarles y darles el consejo, aleluya, que se necesita, aleluya, para que los hermanos se pongan en paz, ¿verdad? Cuando hay problemas. Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea que la voluntad del Señor, aleluya, es aquí, dice, sino que como el hermano contra el hermano pleitean juicio y ante los incrédulos, ante los impíos, así que por cierto ya es una falta que entre vosotros mismos tengan pleitos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el agravio? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los mismos hermanos. Recuerde que no eran espirituales. A ellos no se les podía hablar como espirituales, sino como carnales. Entonces también tenían pleitos, ya lo vimos, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, enojos entre ellos mismos, y todavía se arrastraban a ir a los tribunales. Pero el apóstol Pablo le dice, no, en vez de que vayan a los tribunales, júntense y que alguien sabio entre el grupo sea el que escuche la causa y aclare el problema y no sea un escándalo, aleluya, en la iglesia ni en los de allá afuera. ¿Qué podrían decir? Miren estos cristianos aquí litigando un pleito entre ellos como cristianos y no se ponen en orden. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? Dice, ¿verdad? Que haya una persona que pues me quitó tal cosa y no me la quiere dar, déjaselo. Si tu hermano te quita tu capa, dice, déjasela, ¿verdad? Y no se la pidas. Si alguien toma de ti algo prestado, no se lo pidas, que Él te lo dé con su propia voluntad. Entonces, hermano, recuerde que estos no eran espirituales, sino carnales. No se les podía hablar como espirituales porque eran niños, inmaduros. Pero aprovechándonos nosotros, aleluya, de esa sabiduría del apóstol Pablo y de las necesidades que estaban en esa iglesia, podemos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras iglesias. Gracias a Dios que aquí, hermanos, no existe ese tipo de controversia ni anomalías en la congregación. Somos una iglesia llena de amor. Bendito sea Dios. Aleluya. Así que, hermanos, nosotros tenemos que saber que la iglesia tiene una doctrina y esa es la necesidad de predicar, para que nosotros sepamos que el Señor dice que sigamos la paz con todos, amén. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no tenemos paz para con nosotros mismos, ni paz para con Dios, aleluya, ¿qué esperamos nosotros de que haga Dios con nosotros? No nos va a ver como espirituales, sino como carnales o como fríos o tibios, y nos va a desechar de su cuerpo, de su boca. No nos va a salvar, hermanos, sino que va a dejar que nosotros también pasemos por esas tribulaciones. Cuando Pablo dice,
déjenselo a Satanás, es porque allá afuera va a tener su propia tribulación. También los tibios, hermanos, también los fríos, también aquellos que no conocen a Dios y no quieren acercarse a Dios van a ser entregados al reinado bestial de Satanás para pasar, hermanos, aquí la gran tribulación. Gente que hasta ha estado entre nosotros y un día se fueron no queriendo aceptar la doctrina del Señor para vivir como conviene. Hermanos, quizás se van a quedar a la gran tribulación y se van a acordar que un día Dios les hizo el llamado para arrepentirse y vivir, aleluya, con esa paz con todos y con la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Mirad bien, dice el verso 15 de Hebreos 12. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe y por ella muchos también sean contaminados. Hay personas, hermanos, que se llenan de odio con un problema. No lo pueden olvidar, no lo pueden perdonar, no lo pueden desechar de sus vidas. Y es una raíz de amargura la cual les va a impedir que alcancen la salvación, que Dios ahora le dice que busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, no seamos rencillosos, aprendamos a perdonar. Yo sé que aquí, gracias a Dios, no tenemos esos problemas, no existen esas dificultades, pero si allá, hermanos, dentro de su corazoncito usted todavía está guardando algún recuerdo de algo que alguien le hizo, alguien que le dijo, que le hirieron, le quitaron, usted perdió mucho y no ha podido olvidar. En esta preciosa noche busque la paz y la santidad, perdone y olvide. No viva en su pasado, suelte eso, porque esa raíz de amargura va a evitar que usted alcance la salvación. Aquí, hermanos, no estamos, aleluya, para condenarnos unos a otros, sino para amarnos y perdonarnos, aleluya, en el amor de Cristo. Suéltelo, porque tal vez esa falta de perdón a esa persona que le hizo algo en el pasado vaya a evitar también que sea salvo, porque la bendición de Dios debe de llegar a él. Dice la palabra del Señor: oren por los que los vituperan, oren por sus enemigos, y si les piden de comer, denles de comer, denles de beber. El Señor dice que oremos por los que nos aborrecen, por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan. El mismo Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lo crucificaron, mi hermano, no les tomes en cuenta su pecado. Y nosotros, como hijos suyos, también tenemos que tener ese corazón que perdona, aleluya, porque esas raíces de amargura, hermanos, pueden también contaminar a otros, contando cuánto nos dolió, contando cuánto nos fastidia, cuánto nos enoja, el que otro nos haga sufrir. Estamos también, aleluya, poniendo en el corazón de los que nos oyen cosas negativas, hermanos, para que también ellos sientan lo malo que nosotros sentimos, y le estamos transmitiendo un espíritu de odio, un espíritu de rencor, un espíritu de pleito, un espíritu de ira y de enojo a aquella persona que nos está oyendo, y la estamos contaminando. Así que, hermanos, esta es la doctrina del Señor. Y aunque estas iglesias fueron llenas del poder de Dios, llenas de los dones del Espíritu Santo, estaban inmaduras en muchos aspectos. Y el Señor nos da a nosotros a conocer, aleluya, el favor que quiere hacer Él con nosotros para salvarnos. Y Él quiere que nosotros seamos espirituales, no carnales, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a vivir en paz y en santidad, sin lo cual nadie va a ver al Señor. La iglesia de Éfeso, ya la estudiamos, hermanos, fue fundada en la palabra de Dios fuertemente, como lo dice Hechos capítulo 19 y capítulo 20. Pero también hay muchas personas en esa iglesia de Éfeso a la cual se le fueron reprochadas muchas cosas porque no tenía amor. Eso ya lo hemos estudiado, hermanos, y no lo vamos a volver a tocar. Pero yo espero, hermanos, de que esta doctrina quede en su corazón para que entendamos, aleluya,
que Dios nos está pidiendo que vivamos en amor y en santidad, y que cuando hayan problemas, necesidades entre nosotros, no recurramos a otros medios ni a los impíos, hermanos, sino que dentro de nosotros mismos arreglemos cualquier desaveniencia, porque esa es la voluntad de Dios. Y todas las cosas que hagamos, hermanos, para la obra del Señor. Gracias a Dios somos una iglesia llena de obras, llena de amor. Aleluya. Sigamos así, hermanos, en esa unidad del Espíritu, con esa sencillez delante del Señor. Aleluya. Para que el Señor nos dé paz. Y todas nuestras obras, todo lo que hagamos, hermanos, por mucho o por poquito que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, muchos no vamos a tener la oportunidad tal vez de servir al Señor con grandes privilegios, grandes ministerios, pero créanme, hasta aquel que le dio un solo talento, el Señor le va a dar su galardón si lo trabaja, pero si lo esconde, el Señor le va a quitar lo que le dio y se lo va a dar al que hizo más, y al que le dieron talento y no lo trabajó, lo van a echar a las tinieblas de afuera. Seamos, hermanos, trabajadores del galardón que Dios nos ha dado, porque Él tiene ese galardón para nosotros y trabajamos ese talento que tenemos. Aleluya. Hagámoslo todo como para el Señor. ¿Amén? Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que en esta noche, aleluya, el Señor nos ayude a entender los propósitos que Él tiene con nosotros. Que no existan controversias en nosotros, sino humildad, mansedumbre, sencillez. Y podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Aleluya. Bendito sea Dios. Ponga su mente en el Señor, cierre sus ojos y acuérdese. Vamos a orar y a pedirle al Señor que perdone también a los que nos han ofendido. Sea libre en esta noche. No deje que sus pensamientos le traicionen. En su corazón solamente debe de haber amor, sencillez, mansedumbre y amor. Hermanos, si alguien le ha ofendido, perdónele. Si alguien lo ha humillado, perdónele. No importa lo que haya pasado en el pasado, aprenda a vivir su presente y espere un mejor futuro, poniendo todas sus ansiedades en el Señor. No deje que ninguna raíz de amargura le robe la salvación que Dios tiene preparada para usted. Amado Padre, en esta noche, Señor, hemos comprendido, hemos entendido, Señor, que tú tienes una nueva manera de vivir para nosotros dentro de tu iglesia. No importa dónde estemos, si en el trabajo, en la calle, en la casa, Señor, queremos vivir como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, Señor, y que se anide en nuestro corazón, Señor, los frutos del Espíritu Santo, Señor amado. Reprende todo espíritu inmundo, Señor, que nos seduce, que nos toca, Señor, queriéndonos, Señor amado, impulsar hacia los deseos de la carne, Señor. Reprende todo espíritu inmundo, Padre, repréndelo y échalo fuera. Ayúdanos a ser hijos obedientes tuyos, y que la salvación y la protección tuya y del Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor.